¿Alguna vez te has preguntado qué define el verdadero valor de una vida? ¿Será el dinero, el poder, la influencia que se acumula en cajas fuertes y contratos? ¿O será algo más profundo, algo que no se puede comprar ni vender, como la confianza silenciosa de un alma herida? En un rincón olvidado de Guadalajara, en el modesto refugio Patas de Esperanza, un hombre llamado Leo Hernández conocía la respuesta. La veía todos los días en los ojos de Sombra, un perrito mestizo de pelaje oscuro como la noche, cuyo cuerpo temblaba con cada sombra y cada sonido. Para todos, Sombra era un caso perdido, un animal al que el trauma había roto para siempre. Pero para Leo, ese perrito era un espejo de resiliencia. Con sus manos encallecidas y su paciencia infinita, Leo era el único ser humano al que Sombra le permitía acercarse, el único al que le ofrecía un destello de la lealtad inquebrantable que se escondía bajo capas de miedo. Allí, entre ladridos y el aroma a limpio, la rutina de Leo era un testimonio diario de que la sanación comienza con un gesto de compasión y que algunas conexiones valen más que cualquier fortuna en el mundo. Es precisamente por historias de conexiones tan profundas como esta que hemos creado este espacio para ti. Si tú también crees en la fuerza de estos lazos, aprovecha este momentito para suscribirte al canal y darle me gusta a nuestra historia, para que así pueda llegar a más corazones. Y es que Leo, él sentía en su corazón que el miedo de Sombra no era común. No era solo la crueldad aleatoria de las calles lo que lo atormentaba. Había algo más específico, un recuerdo aterrador encerrado en su mente canina, una herida que Leo aún no había logrado descifrar. Era como si el animal no fuera solo una víctima, sino el único testigo de un mal indescriptible, y su silencio era una carga pesada. Mientras Leo pasaba sus días tratando de entender este misterio, al otro lado de la ciudad, en una mansión de muros altos y fríos, el millonario Ricardo Castillo veía el mundo de una forma completamente distinta. Para él, todo y todos tenían un precio. Sus llamadas telefónicas eran sentencias, sus negocios, conquistas. Movía fortunas con la misma frialdad con que ignoraba la soledad de su propia hija, Sofía, una joven que deambulaba por los pasillos dorados como un pájaro en una jaula de oro, hambrienta de un afecto genuino que el dinero no podía comprar. Mal sabían ellos que el destino estaba a punto de entrelazar sus mundos de manera irreversible, usando la lealtad de un perro asustado como la llave para desenterrar una terrible verdad. La vida de Sofía Castillo transcurría en un silencio tan pulcro y ordenado como los inmensos salones de su casa. Cada objeto en su lugar, cada hora del día programada, pero su alma estaba en un completo desorden. Fue durante una de sus sesiones con una terapeuta, una mujer de mirada cálida que intentaba perforar el muro de apatía de la joven, que la sugerencia surgió como un tímido rayo de luz: el voluntariado. La idea de ensuciarse las manos, de ser útil más allá de firmar un cheque, le pareció a Sofía algo exótico, casi prohibido. Esa noche, en la soledad de su habitación que parecía más una suite de hotel que un hogar, buscó en internet lugares en Guadalajara donde su presencia pudiera significar algo. Descartó museos, galas benéficas y hospitales que seguramente su padre aprobaría. Y entonces lo vio: Patas de Esperanza, un nombre tan humilde y a la vez tan poderoso. Sintió una punzada en el corazón, un anhelo por esa esperanza que a ella le faltaba. Al día siguiente, condujo su auto de lujo hasta un barrio que nunca había visitado, sintiendo las miradas curiosas sobre ella. Al bajar, el olor a tierra mojada y el coro de ladridos la golpearon con una realidad abrumadora. Se sintió ridícula en su ropa de diseñador, una extraña en un mundo movido por una urgencia que ella no conocía. Pero en lugar de huir,
dio un paso adelante, empujando la sencilla puerta de metal, sin saber que estaba a punto de cruzar el umbral hacia su verdadero destino, un camino que la alejaría para siempre de su jaula de oro. Dentro del refugio, la energía era caótica pero vibrante. Sofía se mantuvo en una esquina, sintiéndose torpe e inútil, mientras observaba a los voluntarios moverse con una familiaridad y propósito que ella envidiaba. Fue entonces cuando su mirada se posó en un recinto particular, donde un perro de pelaje negro como el carbón se encogía en el rincón más alejado, temblando visiblemente. Vio como una voluntaria intentaba ofrecerle comida solo para ser recibida con un gruñido bajo y amenazante. El animal era una fortaleza de miedo, pero de repente la atmósfera cambió. Leo Hernández entró al recinto y con él trajo una calma palpable. No dijo nada, simplemente se sentó en el suelo a una distancia prudente. Sombra, el perro al que todos llamaban inadoptable, levantó la cabeza lentamente y sus ojos asustados se encontraron con la mirada serena de Leo. Sofía contuvo la respiración mientras presenciaba una de esas historias conmovedoras de animales y humanos que solo se ven en películas. Leo comenzó a hablarle en un susurro, palabras suaves que el viento apenas llevaba, y lentamente el temblor del perro disminuyó. Pasaron varios minutos hasta que Sombra, movido por una fuerza invisible, se levantó y caminó hacia Leo, apoyando finalmente su cabeza en sus piernas. El corazón de Sofía se encogió. Era el acto de confianza más puro que había visto en su vida. Movida por un impulso, se acercó un paso, y la reacción fue instantánea. Sombra se levantó de un salto, gruñendo en su dirección, protegiendo a Leo. Sofía retrocedió, con los ojos llenos de asombro y una extraña tristeza. Miró a Leo y susurró, casi para sí misma: «Es increíble. El perro solo confía en ti». Esa noche, la inmensa mesa de caoba que separaba a Sofía de su padre pareció, por primera vez en años, un poco menos larga. Había un brillo en los ojos de la joven, una energía que Ricardo Castillo no había visto en ella desde que era una niña. Él lo atribuyó a una simple distracción, un capricho pasajero, pero escuchó con una paciencia calculada mientras ella le contaba sobre el refugio. Sofía no habló del polvo ni de la pobreza del lugar, sino de la riqueza que había presenciado. Con palabras torpes pero cargadas de emoción, describió la escena entre Leo y Sombra, no como la interacción entre un hombre y un animal, sino como un milagro silencioso. Habló de la confianza, de la conexión, de un lenguaje sin palabras que el dinero no podía comprar. Ricardo, mientras cortaba su filete con precisión quirúrgica, procesaba la información a través de su propio filtro, el del poder y la posesión. No escuchó la maravilla en la voz de su hija, escuchó un deseo. Para él, el perro inadoptable era simplemente un producto de lujo, un artículo exclusivo cuya dificultad de adquisición lo hacía aún más deseable. Vio en la fascinación de Sofía la oportunidad perfecta para demostrar su poder, para darle un regalo tan único que silenciaría su melancolía. En su mente, el animal que nadie podía comprar era un desafío a su estatus. Una sonrisa delgada se dibujó en sus labios mientras Sofía terminaba su relato. Él no entendía de lazos, solo de transacciones. Con una palmada paternalista en la mano de su hija sentenció: «No te preocupes, mi amor. Tendrás a ese perro. Papá te lo conseguirá». Al día siguiente, un sedán negro, tan brillante que reflejaba con crueldad la humilde fachada de Patas de Esperanza, se detuvo bruscamente frente a la entrada. Ricardo Castillo descendió del vehículo como un rey visitando una colonia olvidada. Su traje a la medida un insulto a la tierra y al polvo que lo rodeaban. Su sola presencia pareció alterar el aire. Los ladridos se volvieron más nerviosos, y los voluntarios lo miraron con una mezcla de curiosidad y aprensión.
Encontró a Leo en el patio trasero, reparando una cerca, con la ropa manchada de sudor y tierra. Ricardo ni siquiera se presentó. Simplemente se paró frente a él, proyectando una sombra de arrogancia. «Usted es el cuidador», afirmó, no preguntó. «Vengo por el perro negro, el que le interesa a mi hija». Sin esperar respuesta, sacó una chequera y una pluma de oro, un gesto que había resuelto todos los problemas de su vida. «Póngale un precio, 5 cifras, 6. No me importa». Leo dejó sus herramientas en el suelo lentamente, limpiándose las manos en sus pantalones. Miró al millonario, no con miedo, sino con una profunda lástima. En los ojos de Ricardo no vio a un padre tratando de hacer feliz a su hija, sino a un hombre intentando comprar un alma. «Señor», dijo Leo con la voz tranquila pero firme como una roca, «el bienestar de Sombra no está en venta. Este es su hogar, su santuario. Aquí no vendemos vidas». La cara de Ricardo pasó de la sorpresa a una furia helada. Nadie, nunca, lo había desafiado de esa manera. El millonario arrogante y el cuidador humilde se enfrentaban y Ricardo, con los dientes apretados, siseó su promesa. «Conseguiré a ese perro, de un modo u otro. Usted no sabe con quién se está metiendo». La amenaza de Ricardo Castillo no se disolvió en el aire, se materializó en una guerra silenciosa y asfixiante. A los pocos días, un inspector de sanidad, un hombrecillo de bigote nervioso y ojos que evitaban el contacto directo, se presentó en Patas de Esperanza, con una carpeta llena de supuestas normativas. Lo que siguió fue un asalto burocrático, diseñado para desmoralizar y destruir. Citó al refugio por infracciones absurdas, una grieta casi invisible en el cemento del patio, la marca del desinfectante que no estaba en una nueva lista de proveedores aprobados por la ciudad, la distancia exacta entre los cuencos de agua. Elena, la directora del refugio, una mujer fuerte que había enfrentado toda clase de adversidades, se vio de pronto ahogada en un mar de papeles y advertencias. Leo observaba todo con una creciente sensación de impotencia. Veía el miedo en los ojos de los voluntarios y la tensión que se apoderaba del único lugar que estos animales conocían como seguro. Sabía, con una certeza que le helaba los huesos, que cada una de esas citaciones era una bala disparada por Ricardo Castillo. El millonario no necesitaba matones ni violencia física. Su poder era mucho más sutil y devastador. Utilizaba el propio sistema, las leyes y regulaciones, como un arma para estrangular a quienes se atrevían a desafiarlo. La lucha ya no era por un perro, sino por la supervivencia misma del refugio, un David enfrentándose a un Goliat cuya sombra se proyectaba sobre cada rincón de Guadalajara. Mientras su padre libraba esta guerra invisible, Sofía se encontraba atrapada en un torbellino de vergüenza y una extraña y nueva determinación. Después de una tensa llamada telefónica en la que Ricardo, furioso, le había prohibido volver a ese lugar inmundo, culpando a la insolencia de Leo por todo, algo dentro de ella se rebeló. Regresó al refugio al día siguiente, no con la altivez de una visitante, sino con la humildad de quien pide perdón. Le explicó a Leo que no sabía las intenciones de su padre, y aunque Leo mantuvo una distancia cautelosa, vio en los ojos de Sofía un arrepentimiento genuino que no podía ignorar. Poco a poco las visitas de Sofía se transformaron. Ya no iba por Sombra, o al menos no solo por él. Empezó a ayudar. Doblaba mantas, lavaba platos de comida, se sentaba a hablar con los cachorros más tímidos. Se convirtió en una presencia silenciosa y constante. Sus conversaciones con Leo comenzaron a fluir, primero sobre los animales, sus manías, sus historias. Él le hablaba de cómo un perro aprende a confiar de nuevo. Ella lo escuchaba, sintiendo que esas lecciones eran para ella misma. El cuidador de refugio y la hija del millonario
comenzaron a construir un puente frágil sobre el abismo que sus mundos representaban. Sombra seguía siendo el guardián de ese puente. Ya no le gruñía a Sofía con hostilidad, sino con una especie de curiosidad resignada, como si reconociera en ella la misma soledad que habitaba en su propio corazón. Durante una tarde particularmente agobiante, mientras Leo y Elena revisaban una pila de notificaciones que amenazaban con clausurar el refugio en 30 días, Sofía llegó con una caja de donas y una expresión de disculpa. La tensión en la pequeña oficina era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Fue entonces cuando, desde el patio, se escuchó un alboroto inusual. No eran los ladridos juguetones de siempre, sino un coro de aullidos agudos y ansiosos, dominados por un ladrido furioso y gutural que Leo reconoció de inmediato. Era Sombra. Los tres corrieron hacia afuera y encontraron al perro negro en un estado de agitación que nunca antes habían visto. Estaba de pie sobre sus patas traseras, con las delanteras apoyadas en la cerca, ladrando sin cesar hacia la calle. Su cuerpo no temblaba de miedo, sino que vibraba de ira. Leo siguió su mirada y vio lo que había provocado la reacción. Una camioneta de construcción, con el logotipo de Castillo Corp prominentemente exhibido en la portezuela, estaba estacionada al otro lado de la calle. El conductor estaba simplemente hablando por teléfono, ajeno al caos que su presencia desataba. Leo sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La reacción de Sombra no era a la persona, ni al ruido del vehículo, era al símbolo, al nombre de Ricardo Castillo. La memoria traumática del perro, no. Era un fantasma vago, era un demonio con un nombre y un apellido. Sofía observaba la escena paralizada. Ver el emblema de la empresa de su padre, la fuente de su riqueza y su estatus, convertido en el objeto del terror de una criatura inocente, fue como recibir un golpe en el estómago. En ese momento, las inspecciones, las amenazas y la arrogancia de su padre dejaron de ser un mero conflicto de personalidades y comenzaron a tomar la forma de algo mucho más siniestro. La reacción de Sombra era demasiado visceral, demasiado específica para ser una coincidencia. Mientras Leo lograba calmar al perro, llevándolo a un rincón tranquilo y hablándole en susurros, Sofía sacó su teléfono con manos temblorosas. Una búsqueda rápida en Internet la llevó a los proyectos más recientes de Castillo Corp. Entre ellos destacaba uno, Residencial Cima Dorada, un lujoso complejo habitacional construido sobre un terreno que había sido el centro de una feroz batalla legal. Recordó vagamente a su padre, quejándose de un ecologista terco que se negaba a vender. El proyecto estaba rodeado de rumores sobre tácticas de presión y adquisiciones hostiles. Movida por una sospecha que le helaba la sangre, comenzó a investigar más a fondo, sintiendo que estaba tirando de un hilo que podría deshacer todo el tejido de mentiras con el que había sido criada. La lealtad de Sombra no solo era hacia Leo, era una lealtad a un pasado que gritaba por ser escuchado, y Sofía, por primera vez en su vida, estaba dispuesta a escuchar. La investigación de Sofía se convirtió en una obsesión secreta, un descenso a las profundidades turbias que se escondían bajo el brillante apellido Castillo. Pasaba las noches en vela, navegando por un laberinto de artículos de noticias archivados, foros de discusión olvidados y registros públicos. La historia del residencial Cima Dorada estaba manchada de irregularidades. Encontró repetidas menciones a un ingeniero ambiental, Alberto Aguilar, un hombre descrito como un apasionado defensor de la tierra que se había opuesto ferozmente al proyecto. Luego, la pista se enfriaba. Un breve artículo en la sección local de un periódico de hacía 2 años mencionaba su muerte en un trágico accidente automovilístico justo una semana antes de que los permisos finales para la construcción fueran milagrosamente aprobados.
Parecía un callejón sin salida, una de esas tristes coincidencias con las que los poderosos suelen salpicar su camino hacia la cima. Pero Sofía no se detuvo. En un blog casi inactivo sobre ética corporativa, encontró un comentario anónimo que hablaba de un clima de miedo en Castillo Corp durante esa época, mencionando despidos injustificados de quienes cuestionaban la agresión del proyecto. El comentario mencionaba un nombre, Javier Morales, un gerente de proyectos que fue despedido sin explicación. Sintiendo que era su única oportunidad, Sofía tomó una decisión que la separó para siempre de la niña que había sido. Usó los recursos de su padre en su contra, contratando discretamente a un investigador privado para localizar a Javier. El hombre vivía en un pequeño apartamento en una zona humilde de la ciudad, un fantasma escondido a plena vista. El encuentro con Javier Morales fue como tocar una herida abierta. Era un hombre de mediana edad, con la postura de alguien que espera un golpe en cualquier momento. Cuando Sofía se presentó en su puerta, su primer instinto fue cerrarla. La reconoció al instante, el rostro de la hija de su verdugo. Pero la desesperación en la voz de Sofía, su insistencia en que no estaba allí en nombre de su padre, lo hizo dudar. Finalmente, la dejó pasar a un apartamento oscuro donde las persianas estaban permanentemente cerradas. El aire estaba cargado de miedo. Sofía le habló del refugio, de un perro traumatizado, de las extrañas reacciones del animal al logotipo de la empresa. Al principio, Javier se negó a hablar, murmurando sobre acuerdos de confidencialidad y el peligro de remover el pasado. Pero cuando Sofía, con el corazón en la garganta, pronunció el nombre de Alberto Aguilar, el rostro de Javier se descompuso. «Era mi amigo», susurró con la voz rota. «Ricardo Castillo lo destruyó. Alberto tenía pruebas, Sofía. Pruebas de fraude, de contaminación de mantos acuíferos. Iba a detener el proyecto». Movida por un impulso, Sofía le mostró una foto que había tomado de sombra en el refugio. Los ojos de Javier se abrieron de par en par, llenándose de una mezcla de horror y asombro. «No puede ser», dijo, casi sin aliento. «Es Argos». Se llamaba Argos, era el perro de Alberto. Estaba con él en todas partes. Se suponía que había muerto con él en el accidente. Sofía condujo desde el apartamento de Javier hasta el refugio en un estado de trance, con las calles de Guadalajara pasando como un borrón a través de sus lágrimas. Cada semáforo en rojo era una pausa en la que el rostro aterrorizado de Javier y el nombre de Alberto Aguilar se repetían en su mente como un eco. Infernal, el imperio de su padre, que siempre le había parecido un castillo de logros y poder, se revelaba ahora como una fortaleza construida sobre cimientos de crueldad y posiblemente de muerte. Sombra ya no era sombra, era Argos, y esa sola palabra lo cambiaba todo. El perro no era simplemente un animal asustado, era un sobreviviente, un huérfano, el último vestigio de la vida de un hombre que su padre había borrado del mapa. Cuando llegó a Patas de Esperanza, encontró a Leo sentado junto al recinto de Argos, hablándole suavemente mientras el perro descansaba la cabeza sobre sus rodillas. La escena, que antes le habría parecido tierna, ahora la golpeó con el peso de una tragedia. Con la voz entrecortada, le contó a Leo todo lo que había averiguado. El verdadero nombre del perro, la historia de su dueño, la sospechosa coincidencia de su muerte. Para Leo, las palabras de Sofía fueron como una llave que abría la última puerta de un misterio que lo había atormentado durante meses. Cada pieza encajaba con una claridad dolorosa. La reacción al logotipo, el miedo paralizante, la profunda tristeza en los ojos del animal. Ya no era el cuidador de un perro traumatizado, era el protector del único testigo de un crimen atroz. Su deber hacia Argos se transformó en ese instante en un juramento sagrado,
uno que sabía que lo pondría en un camino de colisión directa con el hombre más poderoso de la ciudad. Abrumada por la confesión y la enormidad de lo que significaba, Sofía caminaba de un lado a otro junto a Leo, con las manos en la cabeza, tratando de asimilar la monstruosa verdad sobre su padre. Estaban cerca del patio trasero, un área tranquila donde Argos parecía sentirse más seguro. En su agitación, su bolso de diseñador se deslizó de su hombro, y su contenido se desparramó por el suelo polvoriento. Un teléfono, una cartera, un lápiz labial y un pesado llavero de plata, regalo de su padre, con el logotipo de Castillo Corp grabado en relieve. El sonido metálico del llavero al golpear una piedra cercana fue como el disparo de una pistola en el silencio. La reacción de Argos fue instantánea y aterradora. Se levantó de un salto, pero esta vez no gruñó de miedo. Fue un rugido de pura furia. Se abalanzó no sobre Sofía, sino sobre el llavero. Con una violencia que dejó a ambos paralizados, arañó y mordió el objeto, enfocando toda su rabia en el emblema de metal, como si intentara destruir la fuente misma de su dolor. Y entonces, tan abruptamente como empezó, el ataque cesó. El perro, jadeando, se dio la vuelta y corrió hacia un viejo árbol de pirul en el borde del patio. Comenzó a cavar frenéticamente en la base del tronco, gimiendo y mirando hacia ellos con una urgencia desesperada. No era un acto sin sentido. Estaba comunicando algo. Les estaba mostrando un lugar. El llavero no solo había despertado un recuerdo, había desenterrado un instinto, una misión que el perro había guardado bajo la tierra durante 2 largos y silenciosos años. Por un instante, Leo y Sofía se quedaron inmóviles, simples espectadores del frenesí de Argos. El perro cavaba con una determinación que iba más allá del instinto. Era un acto de pura memoria y desesperación. Fue Leo quien reaccionó primero. Comprendió que no era una locura, sino el mensaje más claro que había recibido en su vida. Corrió hacia el pequeño cobertizo de herramientas y regresó con una pala. Sofía lo observaba con el corazón latiéndole en la garganta. Una mezcla de terror y una extraña euforia. Cada palada de Leo parecía un golpe contra la fachada de mentiras de su familia. Argos no se detuvo. Circulaba alrededor de Leo, gimiendo, animándolo a seguir, asegurándose de que su mensaje final, su último acto de servicio a su verdadero dueño, fuera comprendido. La tierra volaba, revelando raíces retorcidas y piedras húmedas. Y entonces, un sonido sordo y metálico detuvo todo. La punta de la pala había golpeado algo que no era natural. El sonido resonó en el silencio del patio, una nota discordante que lo cambió todo. Leo se arrodilló, apartando la tierra con sus propias manos, sintiendo la superficie fría y áspera de una caja de metal. Estaba oxidada y abollada, una pequeña caja de galletas o de puros, enterrada a toda prisa. Con un último esfuerzo, la sacó del agujero, la sostuvo en sus manos por un momento pesada, cargada no solo con tierra, sino con el peso de un secreto. Miró a Sofía, y en sus ojos vio el mismo miedo y la misma pregunta inevitable. ¿Estaban listos para enfrentar lo que había dentro? Se encerraron en la pequeña y desordenada oficina de Leo, con Argos acostado junto a la puerta, como un centinela vigilando su tesoro recuperado. El silencio era denso, lleno de anticipación. La cerradura de la caja estaba oxidada y Leo tuvo que forzarla con la punta de un destornillador. El chirrido del metal al ceder fue el único sonido. Con manos temblorosas levantó la tapa. Dentro, sobre un trozo de tela descolorida, yacía un simple collar de perro de cuero gastado. Era el collar de Argos, pero lo que les robó el aliento fue lo que estaba sujeto a la pequeña placa de identificación.
una diminuta memoria USB, un anacronismo tecnológico en esa tumba improvisada. Leo sintió un escalofrío. Alberto Aguilar no solo había enterrado el collar de su amado perro, había enterrado la prueba. Conectó la memoria al viejo ordenador portátil del refugio. La pantalla parpadeó mientras el dispositivo era reconocido. Un solo clic abrió una carpeta que contenía el arsenal secreto de Alberto. Documentos que probaban la contaminación de tierras, grabaciones de audio donde su voz tranquila y profesional detallaba las amenazas de Ricardo Castillo y fragmentos de la voz inconfundible y gélida del propio millonario. Había correos electrónicos, fotografías, un caso meticulosamente construido que habría bastado para hundir a Castillo Corp para siempre. Era la verdad, cruda y aterradora, contenida en unos pocos gigabytes. Él descubrió el crimen de su padre por... Un perro ya no era una sospecha para Sofía, era una certeza aplastante que ahora los ponía a ellos, y al perro que lo reveló todo, en un peligro mortal. La luz azulada del monitor bañaba la pequeña oficina, proyectando las pruebas irrefutables en los rostros pálidos de Leo y Sofía. El aire se volvió pesado, cargado con el veneno de una verdad que era mucho peor que cualquier sospecha. Para Leo, el mundo de repente se sentía inmenso y hostil. Él, un hombre cuyo universo se definía por el ladrido de un perro o el ronroneo de un gato, se encontraba ahora en posesión de un secreto que podía costarle la vida. Miró sus manos, acostumbradas a curar, a calmar, a construir, y sintió sobre ellas el peso invisible de la lucha de un hombre muerto. Se sintió pequeño, un simple cuidador de refugio enfrentado a un titán corporativo, un monstruo que devoraba hombres como Alberto Aguilar sin siquiera pestañear. El miedo lo invadió, un miedo frío y paralizante que le susurraba que debía tomar esa memoria USB, destruirla y olvidar todo lo que había visto. Para Sofía, la crisis era una implosión. La figura de su padre, ya agrietada por sus sospechas, se hizo añicos, revelando al monstruo que había debajo. Cada recuerdo de su infancia, cada gesto de aparente afecto, se tiñó de hipocresía. El hombre que le leía cuentos por la noche era el mismo que amenazaba a otros hombres en grabaciones secretas. La seguridad de su mundo, construida sobre una fortuna manchada de sangre, se derrumbó, dejándola en caída libre en un abismo de traición. Se sintió cómplice, su vida de lujos, financiada por el sufrimiento y la injusticia. La verdad no era liberadora, era una condena, una jaula mucho más terrible que la de oro que acababa de abandonar. El silencio en la habitación fue roto por un movimiento suave. Argos, que había estado observándolos con una inteligencia casi humana, se levantó, se acercó a Leo y apoyó su cabeza en la rodilla del hombre, soltando un suspiro profundo. Luego giró su cabeza y miró directamente a Sofía, y en sus ojos no había miedo ni rabia, solo una infinita tristeza y una súplica silenciosa. Ese simple gesto fue el ancla que los devolvió a la realidad, el recordatorio viviente del por qué no podían retroceder. Este perro había sobrevivido, había recordado, había esperado y finalmente les había confiado su secreto. Traicionarlo era impensable. El miedo no se fue, pero la parálisis sí. Una nueva emoción comenzó a arder bajo la superficie, una furia justa y una inquebrantable sensación de deber. Sofía fue la primera en hablar, y su voz, aunque temblorosa, contenía un acero que nunca antes había poseído. «No vamos a permitir que gane», dijo mirando a Leo. «Se lo debemos a Alberto, se lo debemos a Argos». En ese instante Sofía Castillo murió y renació, no como la heredera de un imperio, sino como su más acérrima enemiga. Leo encontró en su inesperada fortaleza el valor que le faltaba. Asintió lentamente, su decisión sellada. La misión había cambiado.
Ya no se trataba de proteger a un perro, sino de luchar por la justicia en nombre de un hombre y su leal compañero. La búsqueda de la verdad se había convertido en un plan de batalla. Su viaje apenas comienza. Y si esta historia de lealtad y valentía ya ha tocado tu corazón, asegúrate de estar suscrita y de darle me gusta para no perderte cómo estos dos valientes y un perro extraordinario se enfrentarán a un gigante. El pacto secreto sellado en la pequeña oficina del refugio encendió una llama de determinación en Sofía, pero también la marcó con una inevitable estela de cambio que un hombre como Ricardo Castillo, obsesionado con el control, no tardaría en notar. Las llamadas de su padre pasaron de ser contestadas con monosílabos apáticos a ser ignoradas por completo. En las raras ocasiones en que hablaban, él se encontraba con una frialdad y una seguridad en ella que lo desconcertaban y lo enfurecían. Movido por la sospecha, hizo lo que siempre hacía cuando algo se escapaba de su control. Pagó para saber. El informe de su investigador privado llegó a su escritorio en un sobre sellado, y su contenido fue como un galón de gasolina sobre el fuego de su arrogancia. Fotografías de su hija, de Sofía, vestida con ropa sencilla, riendo con ese cuidador insignificante, con las manos sucias de tierra mientras ayudaba en el refugio. Para Ricardo, la traición era doble. No era solo la desobediencia, era la humillación. Su heredera, retozando en la mugre, con un don nadie que se había atrevido a decirle que no. La ira se apoderó de él, una furia helada que nubló su juicio. La llamó de inmediato, y su voz no tenía el tono paternalista de siempre, sino el filo del acero. El ultimátum fue brutal. O volvía a casa y se olvidaba de ese lugar y de ese hombre para siempre, o él se olvidaría de que tenía una hija. Para demostrar que no bromeaba, con solo una llamada a su banquero, congeló todas sus cuentas. Creyó que al cortarle las alas doradas, ella caería. No entendió que Sofía ya no necesitaba esas alas. Estaba aprendiendo a caminar sobre sus propios pies, convencido de que la resistencia de Sofía era enteramente culpa de la influencia de Leo, y desesperado por eliminar el nexo que los unía, Ricardo cometió su siguiente error, uno mucho más grave y torpe. Una noche, mientras una llovizna fría caía sobre Guadalajara, dos hombres de aspecto amenazante se presentaron en la puerta del refugio. Leo estaba haciendo la última ronda, asegurándose de que todos los animales estuvieran secos y tranquilos. Los hombres, con sonrisas falsas que no llegaban a sus ojos fríos, afirmaron que venían a recoger una donación especial para un cliente anónimo. Su historia era débil, y sus miradas no dejaban de desviarse hacia el recinto donde dormía Argos. Leo sintió una oleada de adrenalina. Eran los perros de ataque de Ricardo. Se plantó frente a ellos, y aunque su corazón martilleaba en su pecho, su voz fue firme. Les dijo que el refugio estaba cerrado y que no entregaba animales por la noche sin un protocolo. La tensión aumentó. Uno de los hombres dio un paso adelante, intentando intimidarlo con su tamaño. «Mira, amigo, solo hazlo fácil», siseó. Pero en ese momento, alertados por las voces, otros dos voluntarios salieron de la oficina. La repentina aparición de más testigos, sumada al coro de ladridos nerviosos que comenzaba a crecer, hizo que los matones dudaran. Un secuestro a la fuerza sería demasiado ruidoso, demasiado arriesgado. Se miraron y, con un gruñido de frustración, se retiraron, pero no sin antes dejarle a Leo una despedida helada. «El jefe siempre obtiene lo que quiere. Cuídate las espaldas». El mensaje era claro. La guerra había llegado a su puerta. El intento de secuestro fue la gota que derramó el vaso. La noche en Patas de Esperanza se llenó de una determinación sombría. Ya no había dudas sobre la clase de hombre que era Ricardo Castillo, ni sobre los extremos a los que estaba dispuesto a llegar.
En la pequeña oficina, bajo la luz parpadeante de un foco, Leo, Sofía y Elena, la directora, trazaron un plan de acción. Elena, cuyo rostro usualmente cansado ahora mostraba una furia helada, ofreció una solución para el problema más inmediato. Conocía una veterinaria de confianza, con una pequeña granja en las afueras de la ciudad, un lugar aislado y seguro donde Argos podría ser trasladado esa misma noche, lejos de las garras de Ricardo. Mientras Leo se encargaba de la logística de mover al perro, una tarea delicada que requería toda su habilidad para mantener a Argos tranquilo, la mente de Sofía trabajaba a toda velocidad. Sabía que la evidencia en la memoria USB era una bomba, pero las bombas pueden ser desactivadas por abogados hábiles y jueces corruptos. Necesitaban un rostro, una voz humana, que pudiera dar testimonio del terror que su padre infligía. Necesitaban a Javier Morales. La idea de volver a contactarlo, de arrastrarlo aún más a su peligrosa cruzada, la llenaba de culpa. Él era un hombre que solo quería que lo dejaran en paz, pero era su única opción. Leo, al escucharla, la apoyó con una lógica simple pero poderosa. El miedo de Javier es por lo que él cree que tu padre puede hacer. Quizás si le mostramos la prueba que su amigo murió por proteger, encuentre una razón más fuerte para luchar que para esconderse. La segunda visita de Sofía al apartamento de Javier Morales fue radicalmente diferente a la primera. Esta vez no llegó como una joven asustada en busca de respuestas, sino como una soldado con un arma. Javier la recibió con la misma expresión de pánico, listo para negarse, para rogarle que lo dejara fuera de sus problemas. Le habló de su familia, de su miedo a las represalias, del poder omnipotente de Castillo. Sofía lo escuchó pacientemente, sin interrumpirlo. Cuando él terminó suplicando, ella simplemente sacó un ordenador portátil de su bolso. Sin decir una palabra, insertó la memoria USB. Le mostró el meticuloso trabajo de Alberto Aguilar, los documentos que probaban el fraude. Luego le dio al play. La voz de Alberto, clara y decidida, llenó la habitación, describiendo las amenazas, nombrando a Ricardo Castillo. Javier cerró los ojos y Sofía vio cómo las lágrimas se abrían paso por su rostro tenso. Era el fantasma de su amigo hablándole desde la tumba, pidiéndole que terminara lo que él había empezado. La historia de cómo Argos, el perro que él creía muerto, había sobrevivido y los había guiado hasta esa prueba, fue el golpe de gracia. La increíble lealtad del animal pareció avergonzar a su propio miedo. El terror no se desvaneció de su rostro, pero fue reemplazado por algo más fuerte, la indignación. Abrió los ojos, y en ellos ardía una nueva luz. Miró a Sofía y su voz, por primera vez, fue firme. Alberto era el valiente, dijo. Ya es hora de que yo también lo sea. Díganme qué necesitan que haga. Con Argos a salvo y Javier de su lado, un frágil optimismo comenzó a florecer en el pequeño grupo de rebeldes. Creían que por fin tenían la ventaja, que el elemento sorpresa estaba de su lado, pero subestimaron la red de poder y paranoia que Ricardo Castillo había tejido a su alrededor. Furioso por la traición de su hija y la desaparición del perro, desató todos sus recursos. No tardó en descubrir el paradero de la granja de la veterinaria y, lo que es peor, que Javier Morales había sido contactado de nuevo. Para un hombre como Ricardo, la coincidencia no existía, solo la conspiración. Orquestó el siguiente movimiento, no como un padre enojado o un empresario amenazado, sino como un estratega militar. Una mañana, Leo y Sofía recibieron un mensaje simultáneo en sus teléfonos. No era una amenaza, sino una citación. Una invitación a reunirse en el piso más alto de la Torre Castillo, en una sala de juntas con vistas panorámicas a toda la ciudad. Era una demostración de poder, un recordatorio de quién controlaba el tablero. Al llegar, con el estómago encogido de pavor, lo encontraron esperándolos.
Estaba sentado en la cabecera de una larga mesa de cristal, sereno, casi aburrido. No lo saludó. Simplemente hizo un gesto hacia la mesa, donde reposaba un objeto pequeño y oscuro. «Sé que movieron al perro», dijo con una calma aterradora. «Sé que hablaron con mi ex empleado traidor. Y sé sobre el pequeño tesoro que Alberto pensó que había escondido tan inteligentemente». Sus ojos fríos se clavaron en ellos. «La pregunta es, ¿qué piensan hacer ahora con su copia?» El aire en la sala de juntas se volvió irrespirable. La revelación de que Ricardo sabía de la existencia de la memoria USB los golpeó con la fuerza de un huracán, barriendo toda su confianza y dejándolos expuestos y vulnerables. Estaban atrapados. Él no solo había anticipado sus movimientos, sino que parecía estar jugando un juego completamente distinto, uno en el que él dictaba todas las reglas. Se levantó y caminó hacia el inmenso ventanal, dándoles la espalda mientras contemplaba la ciudad que yacía a sus pies, su reino personal. «Podría destruirlos ahora mismo», continuó, su voz resonando con una autoridad absoluta. «Podría inventar un cargo de robo para ti, Leo, y cerrar tu amado refugio por violaciones de salud inventadas. Podría asegurarme de que Javier Morales nunca más vuelva a trabajar en este país. Y tú, Sofía», dijo, girándose para mirarla, «descubrirías lo solitaria y fría que puede ser la vida sin el apellido Castillo». Dejó que la amenaza flotara en el aire antes de presentar su oferta, la jugada final para aplastar su rebelión. «Pero no soy un monstruo, soy un hombre de negocios». Regresó a la mesa y les ofreció la solución, la salida fácil. «Entréguenme la memoria y el perro. A cambio, no solo olvidaré todo esto, sino que financiaré Patas de Esperanza con una donación anual que resolverá todos sus problemas para siempre. Volverán a sus vidas y todo esto habrá sido una pesadilla lejana». Este fue su punto más bajo. La oferta era diabólica en su tentación. La seguridad de todos a cambio de su silencio. La justicia parecía un ideal infantil e inalcanzable frente a la abrumadora realidad de su poder. El silencio que siguió a la oferta de Ricardo fue tan pesado y pulido como la mesa de cristal sobre la que se sentaban. Él los observaba con una sonrisa apenas perceptible, la de un jugador de ajedrez que acaba de anunciar un jaque mate inevitable. Esperaba verlos desmoronarse, sopesar la justicia contra la supervivencia y, como todos los demás en su vida, elegir la segunda opción. Por un largo momento, Leo casi cedió. La imagen de su refugio, seguro y próspero para siempre, era una tentación casi insoportable. Pensó en los voluntarios, en Elena, en todos los animales que podría salvar con ese dinero manchado. Pero entonces, la imagen de Argos cavando frenéticamente al pie del árbol apareció en su mente. El perro no había desenterrado una oferta de negocios. Había desenterrado la memoria de su amo. Un último acto de lealtad. Aceptar ese dinero sería pisotear esa tumba, improvisada. Sofía, por su parte, miró a su padre y vio, con una claridad cristalina, la vacuidad de su alma. Se dio cuenta de que su oferta no era un acto de magnanimidad, sino el acto final de posesión. Comprar su conciencia, poseer su silencio para siempre. Volver a esa vida ya no era una opción, sería como volver a una tumba. Fue ella quien rompió el silencio. «No», dijo, y la pequeña palabra resonó en la sala con el poder de una explosión. «Hay cosas que tu dinero no puede comprar, papá». Leo, sintiendo una oleada de orgullo y alivio, añadió con voz firme: «Nuestra conciencia no está en venta». La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una máscara de furia gélida. «Tontos», siseó. «Han elegido el camino del sufrimiento. Han firmado su propia sentencia de muerte». Salieron de la Torre Castillo sintiendo el peso de la amenaza de Ricardo sobre sus hombros, pero también con una extraña sensación de ligereza.
Habían cruzado el punto de no retorno. Ya no había vuelta atrás. Solo un camino hacia adelante, por más peligroso que fuera. Se reunieron esa misma noche con Elena y Javier en el apartamento de este último, un búnker improvisado para su pequeña revolución. La desesperación era su principal enemigo. Sabían que Ricardo no se quedaría de brazos cruzados. Su ataque sería rápido y definitivo. No podían ir a la policía, que probablemente estaba en su nómina. No podían enfrentarlo en los tribunales, donde sus abogados los harían trizas. Estaban acorralados. Fue Javier, el hombre que había vivido tanto tiempo con miedo, quien encontró la única grieta en la armadura de Ricardo. «Le tiene pánico al escándalo», dijo, su voz ganando fuerza. «Su imagen pública, su reputación de filántropo, es lo único que realmente le importa». La idea prendió como la pólvora. Si no podían luchar contra él en la oscuridad de los pasillos del poder, tendrían que arrastrarlo a la luz cegadora de la opinión pública. Sofía recordó entonces el evento más importante del calendario social de Guadalajara, la gala benéfica anual de Castillo Corp, que se celebraría en menos de una semana. Su padre sería el anfitrión, daría un discurso sobre ética y responsabilidad social. Era la máxima expresión de su hipocresía y la oportunidad perfecta. Su plan, audaz y suicida, tomó forma. Contactarían a la periodista de investigación más respetada del país, le entregarían la memoria USB y a su testigo estrella, Javier, y orquestarían una emboscada mediática en medio de la gala, exponiendo al millonario arrogante en su propia fiesta. La noche de la gala benéfica llegó envuelta en el falso brillo de la alta sociedad de Guadalajara. El gran salón del hotel más lujoso de la ciudad era un mar de diamantes y seda, de risas forzadas y conversaciones de poder susurradas al amparo de copas de champán. Para Ricardo Castillo, esta era la cúspide de su existencia, el escenario donde su poder se transformaba en admiración y su riqueza en legitimidad. Se movía entre sus invitados como un emperador, aceptando halagos, cerrando tratos con una sonrisa, el perfecto anfitrión y filántropo. En medio de ese esplendor, Sofía se sentía como un fantasma. Llevaba un vestido elegante, una máscara de compostura que a duras penas ocultaba el terror y la determinación que luchaban en su interior. Cada saludo, cada sonrisa a un rostro familiar, era una traición que le revolvía el estómago. No estaba sola en su misión. Oculto entre el personal del banquete, Leo se movía con una eficiencia silenciosa, sus ojos escaneando constantemente a la multitud. Un guardián fuera de su elemento, pero con el propósito más claro de su vida. En una mesa discreta cerca del escenario, la periodista Ana Rivera, una mujer cuya reputación de implacable la precedía, repasaba sus notas por última vez, con Javier Morales a su lado, pálido pero resuelto. Eran una pequeña isla de verdad en un océano de hipocresía, esperando el momento preciso para desatar la tormenta. El momento llegó cuando Ricardo Castillo subió al escenario bajo una lluvia de aplausos. Las luces se atenuaron y un foco lo siguió hasta el podio, donde se irguió, rebosante de carisma y falsa humildad. «Amigos míos», comenzó, su voz profunda y resonante llenando el salón. «Esta noche nos reunimos no solo para celebrar el éxito, sino para reafirmar nuestro compromiso con la comunidad, con la ética y con la construcción de un futuro más justo para todos». Las palabras eran tan huecas, tan obscenamente irónicas, que a Sofía se le revolvió el estómago. Mientras Ricardo continuaba su discurso, tejiendo una red de mentiras sobre la integridad corporativa, Ana Rivera se puso de pie. Su movimiento fue tan sereno y deliberado que captó la atención de las mesas cercanas. El camarógrafo que la acompañaba encendió la potente luz de su cámara, creando un segundo foco de atención que rompió la cuidada coreografía del evento.
El murmullo de la multitud comenzó a crecer, con una voz que no gritaba, pero que cortaba el aire. Como un bisturí, Ana lanzó la primera piedra. «Señor Castillo», dijo, interrumpiendo al hombre más poderoso de la sala, «habla de ética. ¿Podría entonces compartir con nosotros la ética detrás de la muerte del ingeniero Alberto Aguilar y el verdadero costo de su proyecto Cima Dorada?» El nombre, pronunciado en voz alta en ese sagrado recinto de la élite, cayó como una bomba. Por un microsegundo, el rostro de Ricardo se contrajo en una máscara de pánico puro antes de que su entrenamiento de toda una vida tomara el control. Pero ya era tarde. La primera grieta en el imperio acababa de aparecer. Un silencio sepulcral se apoderó del salón. Todos los ojos estaban fijos en Ricardo Castillo, esperando su respuesta. Él, un maestro en el arte de la manipulación, recompuso su rostro en una máscara de indignación ofendida. Soltó una risa corta y condescendiente. «Ana, siempre tan dramática», dijo, dirigiéndose a la periodista como si fuera una niña traviesa. «Aprecio tu tenacidad, pero esta noche es para la caridad, no para el periodismo amarillista financiado por mis competidores». Intentó desviar la atención, desacreditar la fuente, una táctica que le había funcionado 1000 veces. Hizo una seña casi imperceptible a su equipo de seguridad, que comenzó a moverse discretamente para escoltar a la periodista y a su camarógrafo fuera del evento. La multitud, leal a su anfitrión, comenzó a murmurar en aprobación, listos para descartar el incidente. Pero justo cuando la seguridad estaba a punto de intervenir, otra figura se movió hacia el escenario, deteniendo todo en seco. Era Sofía. La multitud ahogó un grito colectivo al ver a la heredera, a la princesa del Imperio Castillo, caminar con una determinación sombría hacia el centro de la tormenta. Tomó un micrófono de un atril cercano y su voz, aunque temblaba, resonó con una claridad devastadora. «Ella no miente», dijo, sus ojos clavados en los de su padre. «Todo lo que dice es verdad, y yo soy el testigo de que es verdad». El rostro de Ricardo se transformó. La máscara de encanto se desintegró, revelando por primera vez en público la furia desnuda y violenta que se escondía debajo. La lealtad de un perro desmascara al millonario, y su propia hija era quien ahora sostenía la antorcha. Mientras el drama familiar capturaba la atención de todos, Leo ejecutaba la parte final y crucial del plan. Disfrazado con el uniforme del personal, se deslizó sin ser visto hasta la cabina audiovisual, en la parte trasera del salón. El técnico, absorto en la confrontación, no notó la figura silenciosa que se acercaba. Con un movimiento rápido y preciso, Leo desconectó la memoria USB que contenía la presentación corporativa de Ricardo y conectó la suya, la que contenía la verdad de Alberto Aguilar. En la pantalla gigante que servía de fondo al escenario, el brillante logotipo de Castillo Corp parpadeó y desapareció. Fue reemplazado por la imagen de un documento escaneado, un informe geológico con anotaciones a mano que detallaban violaciones ambientales. Y entonces, un archivo de audio comenzó a reproducirse. La voz grabada y amenazante de Ricardo Castillo, la misma que habían escuchado en la pequeña oficina del refugio, resonó en todo el salón, amplificada por el sistema de sonido de última generación. «Hay accidentes que le pueden ocurrir a la gente terca, Alberto», decía la voz. La multitud quedó paralizada. El murmullo se convirtió en un silencio de shock. Podían escuchar el crimen de labios de su propio autor. Simultáneamente, Ana Rivera le pasó el micrófono a Javier Morales, quien, con voz temblorosa pero firme, se identificó y confirmó que había sido testigo de esas amenazas. Ricardo se quedó congelado en el escenario, atrapado entre la acusación de su hija al frente y la prueba irrefutable de sus crímenes, proyectada a sus espaldas.
Su mundo, tan cuidadosamente construido, se estaba desmoronando en tiempo real. Totalmente acorralado, la mente calculadora de Ricardo Castillo finalmente se quebró. El hombre que había construido un imperio sobre la base del control absoluto lo perdió por completo frente a la élite de Guadalajara. Agarró el micrófono con una furia animal y una sarta de negaciones y acusaciones brotó de sus labios. «¡Es una trampa!», gritó, con la voz distorsionada por la rabia, su rostro enrojecido. «¡Una conspiración orquestada por mis enemigos para destruirme!». Señaló a su hija con un dedo tembloroso, sus ojos inyectados en sangre. «Tú, malagradecida, después de todo lo que te di, te alías con esta gentuza». Se giró hacia Javier, que se mantenía firme junto a la periodista. «Y tú, pequeño hombre miserable, siempre fuiste un fracasado envidioso». Su despotricar era el de un rey desnudo, patético en su tiranía expuesta. La multitud, que minutos antes lo había aplaudido, ahora lo miraba con una mezcla de horror y fascinación morbosa. Habían venido a ver a un filántropo y se encontraron con un monstruo. En medio de su colapso, las puertas dobles del salón se abrieron de par en par, no con estruendo, sino con una calma ominosa. Varios oficiales de la policía entraron, avanzando con un propósito claro a través de la multitud que se apartaba a su paso. Se dirigieron directamente al escenario. La diatriba de Ricardo se ahogó en su garganta al verlos. Por primera vez en décadas, el miedo puro y sin adulterar se apoderó de su rostro. «Ricardo Castillo», dijo el oficial al mando, con voz serena pero inflexible, «queda usted detenido». El sonido de las esposas cerrándose en sus muñecas resonó en el silencio del salón. Un chasquido metálico que fue el punto final de su reinado de impunidad. Mientras la policía escoltaba a un Ricardo Castillo mudo y derrotado fuera del salón, el caos estalló. Los flashes de las cámaras explotaban como fuegos artificiales y un enjambre de reporteros rodeó a Ana Rivera y a Javier, el testigo que de repente se había convertido en un héroe improbable. En medio de la vorágine, Leo bajó de la cabina de control con el corazón todavía martilleándole en el pecho por la adrenalina. Sus ojos buscaron a una sola persona. La encontró al borde del escenario, de pie, en medio del tumulto pero completamente sola en su dolor. Sofía temblaba, y las lágrimas que corrían por su rostro eran una mezcla amarga de liberación y luto. Lloraba por la justicia para Alberto Aguilar, lloraba por el fin de una tiranía, pero también lloraba por el padre que había perdido mucho antes de esa noche, el padre que quizás nunca existió realmente. Leo se acercó a ella y, sin decir una palabra, le rodeó los hombros con un brazo. No fue un gesto romántico, sino un ancla, un pilar de apoyo en el momento en que su mundo se hacía pedazos para poder reconstruirse. Ella se apoyó en él, encontrando en su silenciosa presencia la fuerza que necesitaba para no derrumbarse. Juntos, observaron cómo el Imperio Castillo comenzaba a desmoronarse. No por una estrategia de negocios hostil, sino por la verdad revelada por la historia del perro, que reveló un secreto. La batalla había terminado. La justicia por fin había prevalecido. Los meses que siguieron a la gala fueron un torbellino de consecuencias y revelaciones que sacudieron los cimientos de Guadalajara. El caso Castillo se convirtió en el escándalo más sonado de la década, una saga de codicia y corrupción que la gente seguía con una mezcla de horror y fascinación. La caída de Ricardo Castillo fue tan espectacular como lo había sido su ascenso. Con el testimonio de Javier Morales abriendo la puerta, un torrente de otras víctimas, ex empleados y socios de negocios intimidados durante años, encontraron el valor para hablar. El imperio construido sobre el miedo se derrumbó bajo el peso de sus propios secretos.
La evidencia contenida en la memoria USB de Alberto Aguilar fue la pieza central de un juicio rápido y contundente. El poderoso millonario que una vez llenaba salones con su presencia, ahora era solo una figura demacrada y gris en el banquillo de los acusados. Fue sentenciado a una larga condena, no solo por fraude y soborno, sino también por su implicación en la muerte del ingeniero. El nombre de Alberto Aguilar fue limpiado y su lucha reivindicada. El terreno por el que había muerto fue convertido en una reserva natural que llevaba su nombre, un monumento a su sacrificio. La leyenda de Guadalajara, historias que inspiran, tenía un nuevo capítulo. El del hombre que fue silenciado, pero cuya verdad fue finalmente desenterrada por la lealtad inquebrantable de su perro. La onda expansiva de la caída de Ricardo tuvo un efecto inesperado y maravilloso en Patas de Esperanza. La historia de Argos, el perro que recordaba, se difundió por todo el país, tocando los corazones de miles de personas. El humilde refugio que una vez luchaba por sobrevivir se vio inundado por una ola de apoyo. Donaciones, voluntarios y ofertas de ayuda llegaron de todas partes. El lugar se transformó. Se construyeron nuevos pabellones, se instaló una clínica veterinaria de primera y el personal se multiplicó. Pero a pesar del crecimiento, el alma del refugio, su dedicación a los casos más difíciles, permaneció intacta, ahora bajo la nueva y sorprendente dirección de Sofía Castillo. Habiendo renunciado a cada centavo de la fortuna de su padre, Sofía encontró su verdadero propósito entre esas paredes. Creó una fundación en honor a Alberto Aguilar para administrar los recursos del refugio, aplicando la astucia para los negocios que había heredado para una causa justa. La joven melancólica que había llegado buscando llenar su vacío se convirtió en una mujer fuerte y compasiva, cuya mayor riqueza era ver a un animal asustado aprender a confiar de nuevo. Ya no era la solitaria hija del millonario, era una constructora de esperanza, trabajando codo a codo con Leo, levantando algo puro y duradero de las ruinas de su pasado. Con la paz restaurada y el refugio floreciendo, la relación entre Leo y Sofía echó raíces en el terreno fértil que ellos mismos habían abonado con su valentía. El torbellino que los había unido dio paso a una calma en la que pudieron descubrirse de verdad, más allá de la crisis. Su amor no nació de grandes gestos ni de declaraciones apasionadas, sino que se tejió en la quietud de los momentos compartidos. Se encontraba en las miradas cómplices que intercambiaban sobre un cachorro dormido, en las tazas de café que se pasaban en silencio antes del amanecer, en la forma en que sus manos se rozaban accidentalmente mientras trabajaban juntos para curar a un animal herido. Leo, un hombre que siempre había encontrado más fácil comunicarse con los animales que con las personas, descubrió en Sofía un alma con la que podía hablar sin palabras. Admiraba profundamente la resiliencia con la que ella había desmantelado su propia vida para construir una nueva basada en la compasión. Sofía, por su parte, veía en Leo la personificación de la bondad y la integridad, un faro de calma y propósito que la había guiado fuera de la oscuridad. Eran dos mundos que nunca debieron encontrarse. El cuidador humilde y la hija del millonario, ahora orbitando en una galaxia que ellos mismos habían creado. Un universo donde el valor se medía en actos de amor y segundas oportunidades. Y en el centro de ese universo estaba Argos. El perro que una vez fue la sombra de un trauma se convirtió en el sol del refugio. Con la amenaza de Ricardo desaparecida para siempre y rodeado de un amor y una seguridad incondicionales, la última capa de miedo finalmente se desprendió de él. Ya no era Sombra, el perro que temblaba. Era Argos, un perro majestuoso y sereno, cuya presencia tranquila parecía calmar a los recién llegados más aterrorizados. Se convirtió en el embajador no oficial de Patas de Esperanza,
la prueba viviente de que ninguna herida es demasiado profunda para sanar. Su vínculo con Leo era tan fuerte como siempre, una conexión silenciosa que todos en el refugio admiraban. Pero la verdadera señal de su completa curación llegó una tarde de primavera. Sofía estaba sentada bajo el viejo árbol de pirul, el mismo lugar donde todo había comenzado. Argos, que había estado observándola desde la distancia, se acercó lentamente, sin vacilación. Se detuvo frente a ella, la miró con sus ojos sabios y profundos, y luego, con un suspiro de absoluta confianza, apoyó su cabeza en el regazo de ella. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Sofía mientras acariciaba su suave pelaje. Era el círculo, completándose, la aceptación final. El perro que había perdido a su familia había encontrado una nueva, una forjada no en la sangre, sino en la lealtad, la verdad y un amor que había resultado ser más fuerte que el imperio de cualquier millonario. Pasó un año de paz, de trabajo duro y de un amor que crecía tan firme y natural como el viejo árbol de pirul. Una tarde, mientras el sol teñía el cielo de Guadalajara con tonos anaranjados, Leo y Sofía estaban sentados en una banca de madera que habían construido juntos, contemplando los terrenos del próspero refugio. Argos dormitaba a sus pies, soltando un suspiro de satisfacción de vez en cuando. Hablaban en voz baja, no de los fantasmas del pasado, sino de las pequeñas victorias del presente, del pitbull que había sido adoptado, de la camada de gatitos que había sobrevivido contra todo pronóstico. En un momento de silencio cómodo, Leo se giró hacia Sofía. No había planeado un discurso. Sus sentimientos siempre habían sido más de acciones que de palabras. Sacó una pequeña caja de su bolsillo. Dentro no había un diamante, un símbolo de la riqueza que ella había dejado atrás, sino un simple collar de plata con un dije diminuto y perfectamente tallado en madera. La silueta de un perro. Sofía comenzó, su voz un poco ronca por la emoción. Antes de que llegaras, mi mundo eran solo ellos. Me enseñaron lo que era la lealtad, pero tú me enseñaste lo que era la esperanza. Este lugar, estos animales y tú son mi hogar. Y quiero construir este hogar contigo para siempre. Los ojos de Sofía se llenaron de lágrimas, pero esta vez eran lágrimas de una felicidad pura y abrumadora. La respuesta no necesitaba palabras. Se la dio con un beso que sellaba una promesa nacida de la adversidad y consolidada en el amor más genuino. Su vida juntos se convirtió en una sinfonía de propósito compartido. Cada mañana comenzaba con el coro de ladridos y maullidos, y cada noche terminaba con la satisfacción del trabajo bien hecho. Ya no eran dos individuos que habían luchado juntos, sino una unidad, un equipo que dirigía el santuario más respetado de la región. Se convirtieron en una familia, una poco convencional pero inmensamente feliz, con cientos de hijos de 4 patas. Una tarde, mientras hacían su ronda habitual, se detuvieron frente a un recinto que albergaba a un nuevo rescate. Una perra mestiza, tan aterrorizada que se había hecho un ovillo en una esquina, negándose a comer o a beber. Era un reflejo casi exacto de Sombra el día que llegó. Leo se quedó atrás, observando con una sonrisa tierna. Sofía se acercó lentamente al recinto, se sentó en el suelo a una distancia prudente y comenzó a hablarle a la perra con una voz suave y tranquilizadora, la misma voz que Leo había usado con Argos tanto tiempo atrás. Le contó su propia historia, la historia de cómo un perro asustado le había enseñado a ser valiente. Argos, a su lado, gimió suavemente, como si ofreciera su propio testimonio. En ese momento, viendo a la mujer que amaba transmitiendo la lección más importante que él le había enseñado, Leo comprendió que su victoria no fue solo haber expuesto a un criminal o haber salvado a un perro. Su verdadero triunfo
fue haber creado un ciclo de sanación, un legado de compasión que, como el amor que sentían, continuaría creciendo y dando frutos por el resto de sus vidas. Unos meses más tarde, bajo la sombra generosa del viejo árbol de pirul, se celebró una ceremonia tan única y hermosa como la historia que la precedió. No hubo lujos ni multitudes de la alta sociedad. La boda de Leo y Sofía tuvo como invitados de honor a su verdadera familia. Elena, los leales voluntarios, un sonriente Javier Morales con su esposa e hijos, y por supuesto, un coro de ladridos y maullidos felices que sirvió como la banda sonora perfecta. Argos, con un elegante lazo de seda atado a su collar, se sentó a los pies de la pareja, el padrino silencioso y sabio cuya lealtad había hecho todo posible. Intercambiaron votos que ellos mismos escribieron, promesas que no solo hablaban de amarse y respetarse, sino de proteger siempre a los indefensos, de ser un refugio el uno para el otro y para todas las criaturas que lo necesitaran. Fue un compromiso sellado no solo con anillos, sino con el propósito compartido que había salvado y redefinido sus vidas. Al ser declarados marido y mujer, el sol poniente bañó la escena con una luz dorada, iluminando a esta nueva familia, forjada en la verdad y unida por un amor inquebrantable, en el santuario de paz que habían construido juntos. Y así, en el corazón de Guadalajara, la historia que nació de la soledad de una princesa enjaulada, la compasión de un guardián humilde y el recuerdo silencioso de un perro leal, llegó a su fin, o más bien, a su verdadero comienzo. Nos demostraron que el valor no reside en la ausencia de miedo, sino en actuar a pesar de él. Nos enseñaron que la verdadera riqueza no se mide en posesiones, sino en lazos de afecto, y que la justicia, a veces, necesita la voz de aquellos que se atreven a luchar por quienes no pueden hablar. Un animalito cambió sus vidas para siempre, no con magia, sino con la fuerza más poderosa del universo. Un amor incondicional que desenterró un crimen, derribó un imperio y construyó un hogar. Leo y Sofía, junto a su fiel Argos, siguieron dedicando sus vidas a dar segundas oportunidades, convirtiendo patas de esperanza en un faro de luz y demostrando cada día que, sin importar y cuán roto parezca el mundo, un acto de bondad puede repararlo todo. Si esta historia ha tocado tu corazón tanto como a nosotros, compártela para que su mensaje de esperanza llegue más lejos. Y no olvides suscribirte a nuestro canal para seguir disfrutando de relatos donde la lealtad y el coraje siempre encuentran su recompensa.